Mi nombre es Andrés y trabajo como conserje de una antigua casa en un callejón escondido de Oaxaca. Ya no soy joven y, después de tantos años, puedo decir que pocas cosas logran sorprenderme, incluso las extrañas. Mi abuela siempre decía que uno nunca debe ser arrogante pensando que ya lo ha visto todo en esta vida, y recién ahora entiendo lo que quería decir. Trabajo en esta casa desde hace más de 5 años, y al principio todo parecía normal, solo otra casa vieja para cuidar. La casa es de ese tipo que ya tuvo días mejores, ¿sabes? Paredes con pintura descascarada, puertas que chirrían, suelo de madera que cruje al pisar, y un reloj antiguo en la sala principal, de esos que tienen péndulo y hacen un tic-tac bien fuerte. Siempre me pareció un poco raro el reloj, porque nunca parecía estar en hora. Era difícil acertar la hora y casi siempre se atrasaba. Pero eso no me molestaba mucho. Solo le daba un aire antiguo al lugar. El problema comenzó cuando noté que, todas las noches, el reloj se detenía exactamente a las 3:33 de la madrugada. Sin falta. Era como si se congelara en el tiempo. Al principio pensé que era algún problema mecánico, pero la frecuencia y precisión me hicieron desconfiar. Intenté arreglarlo. Mandé a un técnico, pero nada. El reloj seguía detenido, siempre a esa hora, cada noche. Pero no fue solo eso lo que empezó a pasar. A esa misma hora, empezaba a oír ruidos del piso de arriba, donde nadie vive hace años. Eran pasos lentos, como si alguien caminara por los pasillos con cuidado, casi sin querer hacer ruido. Luego venían susurros, tan bajos que no lograba entender lo que decían, pero podía sentir que eran palabras, no solo el viento o ruidos de la casa vieja. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada o que algún animal se había metido en la casa. Pero los sonidos eran muy claros y siempre ocurrían a las 3:33. Hasta subí a buscar, pero no encontré nada. La habitación estaba vacía, el polvo intacto y el aire quieto. Era como si alguien invisible estuviera ahí. Empecé a sentirme mal, ansioso incluso. Yo, que soy una persona práctica y no creo en esas cosas, empecé a temer esa hora de la noche. Muchas veces me sentaba en la sala principal mirando el reloj, esperando que se detuviera, esperando escuchar los pasos. Y cuando todo comenzaba, mi corazón se aceleraba y mi cuerpo sudaba frío. Una noche decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Preparé café, agarré mi linterna y esperé. Cuando el reloj marcó las 3:33, el silencio se rompió con susurros y pasos. No sé por qué, pero esta vez no salí corriendo. Con la linterna en mano, subí las escaleras con cuidado, escuchando cada ruido. Cuando llegué al pasillo, el sonido se detuvo, el silencio volvió de repente. Sentí un escalofrío raro, de esos que no sabes si son por frío o miedo. Miré en todas direcciones, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el ambiente en la casa se sentía pesado, diferente a lo normal. Esa noche regresé a la sala principal pensando en todo lo que había pasado. El reloj seguía detenido en las 3:33. Las sombras se alargaban por las paredes y solo quería que amaneciera. Pero antes de dormir, escuché algo que me congeló. Una risa baja, infantil, casi un susurro, viniendo del piso de arriba. Al día siguiente, al llegar, tomé un bloc de notas para anotar todo lo que pudiera ayudar a entender lo que pasaba en esa casa. Empecé observando cada detalle del reloj. Noté que la madera tenía una especie de mancha oscura cerca del mecanismo, algo que parecía quemado. Pensé que podría ser una falla eléctrica antigua, pero el reloj es totalmente mecánico, sin nada electrónico. También me di cuenta de que el reloj no tenía un mostrador común. En lugar de números, tenía símbolos extraños, como dibujos hechos a mano, muy desgastados, casi ilegibles. Eso me dejó curioso, porque nunca lo había notado antes. Traté de investigar, pero no encontré nada parecido en libros ni en internet. Solo me quedaba pensar que tal vez el antiguo dueño lo había hecho así. Decidí que tenía que subir al piso de arriba durante el día para investigar mejor.
Fui con la luz del sol entrando por las ventanas sucias. El lugar estaba polvoriento, lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas, cajas apiladas y un silencio casi absoluto. Era un ambiente extraño, pesado, como si el tiempo también se hubiera detenido allí. Mientras caminaba, empecé a notar pequeños detalles que antes no me habían llamado la atención. En la pared del pasillo había arañazos casi invisibles, como si algo hubiera intentado salir de allí, o fueran marcas de uñas. Era difícil de creer, pero parecían frescas, como si se hubieran hecho recientemente. En la habitación más grande encontré una vieja caja de madera, cerrada, pero con una llave oxidada al lado. La abrí con cuidado y dentro había objetos antiguos, un cuaderno amarillento, algunas fotografías y una máscara hecha de tela y madera, con detalles extraños, medio deformada, como si hubiera sido usada en algún ritual. Leí el cuaderno y me di cuenta de que era un diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones, algunas fechadas hace más de 100 años. El dueño hablaba de cosas que no tenían sentido, como voces que hablan a las 3:33 y un tiempo que se detiene para que el pasado no desaparezca. Eso me incomodó, porque era justo lo que yo estaba viviendo. Las fotos mostraban una familia antigua, todas las personas con miradas serias, y en una de ellas, el reloj era visible, detenido a las 3:33, igual que el que yo conocía. Empecé a pensar que esa casa guardaba una historia que nadie quería contar, y que el tiempo allí no era solo un reloj marcando las horas. Ese día hablé con vecinos antiguos del callejón, personas que vivían en la zona desde hacía décadas. Nadie quería hablar mucho sobre la casa, pero entre pocas palabras entendí que era considerada maldita por algunos. Decían que quien vivía allí quedaba atrapado en algo que no podía explicar, y que el tiempo parecía comportarse diferente. Eso solo aumentó mi inquietud. Por la noche, cuando el reloj se detenía otra vez a las 3:33, ya no sentía miedo, sino una mezcla de curiosidad y preocupación. Me sentaba en la sala principal, miraba el reloj y pensaba, ¿qué quieres mostrarme? ¿Por qué pasa siempre a esta hora? Cuando los pasos empezaban en el piso de arriba, me levantaba y subía las escaleras. Esta vez, la linterna parecía más débil, la casa más oscura, como si la noche hubiera absorbido toda la luz. Subí despacio, sintiendo cada crujido de la madera bajo mis pies, y en el pasillo, algo había cambiado. En el aire había una presencia pesada y fría, como si alguien me estuviera observando, esperando que me diera cuenta. En el pasillo del piso de arriba, el silencio era absoluto, pero el aire parecía vibrar, como si una energía extraña estuviera ahí. Sentí que se me erizaba la piel y me daba frío, aunque las noches en Oaxaca suelen ser cálidas. Miré a mi alrededor buscando algo que explicara esa sensación, pero solo encontré la pintura vieja y descascarada y las sombras que se alargaban con la luz tenue de mi linterna. De repente, escuché un susurro más claro que antes. No era una voz humana normal, tenía un tono metálico y arrastrado, difícil de entender. Por un momento pensé que estaba volviéndome loco, pero la sensación era demasiado fuerte para ser solo imaginación. Ese sonido parecía querer decirme algo, quizás una advertencia, pero no podía descifrarlo. Decidí bajar a la sala principal, y mientras bajaba las escaleras, el susurro seguía, acompañando mis pasos. Cuando llegué al piso de abajo, el reloj seguía marcando las 3:33, detenido, inmóvil, como un enigma esperando ser resuelto. Me senté tratando de juntar las piezas de esa historia que parecía más una pesadilla que la realidad. En las noches siguientes, la rutina se repetía. El reloj se detenía a las 3:33. Los pasos y susurros venían del piso de arriba, y yo me quedaba ahí, esperando a ver qué pasaría. Intenté grabar los sonidos con mi celular, pero cuando escuchaba las grabaciones al día siguiente, solo encontraba silencio. Como si eso solo pudiera percibirse en el momento, no ser registrado después. Una de esas noches, ocurrió algo distinto.
Al subir al piso de arriba encontré una mecedora moviéndose sola, lentamente, haciendo ese sonido característico de la madera crujiendo. La mecedora no estaba en ningún lugar antes. Parecía haber aparecido de la nada, meciéndose sin que nadie estuviera cerca. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió pesada. Me quedé parado mirando la mecedora, sintiendo que el miedo crecía, pero también una extraña necesidad de entender. Me acerqué lentamente, y en el momento en que la toqué el movimiento se detuvo de repente. Parecía que algo quería que me quedara ahí, que no me fuera, pero no sabía si era una amenaza o un pedido de ayuda. Esa misma noche decidí escribir todo en mi cuaderno. Puse los detalles, los sentimientos, las preguntas sin respuestas. Sentí que, de alguna manera, esa casa me estaba envolviendo en una historia antigua, quizás un recuerdo atrapado, un ciclo que debía romper, pero no sabía cómo hacerlo. Comencé a investigar más sobre la historia de la casa en la biblioteca municipal. Descubrí que hace más de 100 años fue escenario de una tragedia familiar. Un niño desapareció misteriosamente, y los vecinos de la época creían que la casa estaba maldita. Ese niño, según cuentan, solía jugar hasta tarde y algunos decían escuchar su risa en las paredes. Todo eso comenzó a tener sentido para mí. La risa infantil que oí, los susurros, los pasos, todo parecía estar conectado con esa antigua historia, como si la casa guardara la presencia de ese niño atrapado en el tiempo. Pensé que quizás el reloj detenido a las 3:33 era una señal, una marca de ese momento fatal. Decidí intentar comunicarme de alguna forma. Volví a la casa con un grabador y una linterna, y durante la noche, cuando el reloj se detuvo, comencé a hablar con lo que sea que estuviera ahí. Pregunté su nombre, qué quería, si necesitaba ayuda. La casa respondió con un silencio pesado, y luego una nueva risa, más cercana, pero ahora con un tono triste, casi suplicante. Esa risa triste me hizo sentir un peso enorme en el pecho, como si un niño estuviera realmente atrapado y sufriendo. No podía ignorarlo. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Volví a preguntar si necesitaba algo, y para mi sorpresa, una de las ventanas se abrió sola, golpeando con fuerza contra la pared. El ruido de la ventana me hizo saltar. El corazón me latía a 1000. Me levanté rápido e intenté cerrarla, pero parecía que una fuerza invisible la mantenía abierta. La sensación de que algo estaba ahí, intentando comunicarse, se volvió aún más fuerte. Respiré hondo y hablé con calma, diciéndole que quería ayudar, que no quería asustar. Después de un rato, la ventana se cerró sola, como si hubiera escuchado mis palabras. Me quedé parado ahí, mirando el reloj que seguía detenido a las 3:33, y traté de pensar en qué podía hacer para ayudar a ese niño, o a lo que fuera que estuviera ahí. La casa parecía querer contarme una historia, pero yo solo podía juntar pedazos sueltos, sin entender el cuadro completo. Los días siguientes empecé a dejar pequeños objetos en el piso de arriba. Un juguete antiguo que encontré en el ático, una fotografía vieja, hasta dulces que compré en la feria. Quería ver si había alguna reacción, alguna respuesta. A veces los objetos aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido. Una noche, al subir, encontré el juguete en el suelo, roto. Mi estómago se revolvió, pero al mismo tiempo sentí que era una señal, un mensaje de que algo no estaba bien ahí arriba. La casa parecía querer contarme algo, pero yo solo podía juntar pedazos sin entender todo. Empecé a preguntarme si todo eso no estaría afectando mi cabeza. A veces me sorprendía hablando solo, imaginando respuestas que no existían. Pero la sensación era real, y los fenómenos también. No podía negarlo. Tenía que descubrir más sobre el pasado de la casa para ayudar, o al menos entender. Hablé con más vecinos antiguos, que me dijeron que la familia del niño desaparecido había intentado rituales para mantener su presencia en la casa. Cosas que nadie decía abiertamente, pero que creaban un ambiente extraño en la zona. Era como si intentaran detener el tiempo,
impedir que ese momento desapareciera. Eso encajaba con el reloj detenido a las 3:33, con los susurros y los pasos. Era como si el pasado estuviera congelado y la casa no dejara ir a nadie, ni siquiera a los que ya se fueron. Esa idea me angustiaba, pero también me daba un propósito: romper ese ciclo. Así que decidí que la próxima noche haría una vigilia más larga, intentando mantener contacto, tratando de entender qué quería esa presencia. Tenía miedo, pero no podía huir. Algo dentro de mí decía que esa historia tenía que ser contada, y que yo era el único que podía hacerlo. Cuando llegó la noche, me senté en la sala, miré el reloj y esperé. A las 3:33, el tiempo se congeló otra vez, los pasos y susurros comenzaron. Respiré hondo y hablé por última vez, pidiendo que ese niño, o espíritu, pudiera descansar, que yo lo ayudaría. Entonces el silencio se apoderó de la casa. No sé si fue una señal de paz o solo una pausa. El reloj volvió a funcionar, pero la duda quedó. ¿Realmente avanzó el tiempo o solo nos dio un respiro para seguir esperando? Soy voluntaria desde hace casi 2 años en un hogar que acoge a niños en situación de abandono aquí en Oaxaca. El lugar es sencillo, con paredes descascaradas en algunos puntos, pero lleno de vida por las risas y el movimiento de los pequeños. Mis funciones varían. A veces organizo donaciones, otras veces ayudo con la limpieza y, cuando me sobra tiempo, juego o converso con los niños. Es imposible no encariñarse. Muchos de ellos cargan historias que parten el corazón. Me gusta pensar que, al menos allí, tienen un poco de paz. Nunca había vivido nada extraño en el lugar hasta ese día. Y eso que ya había escuchado historias sobre cosas sobrenaturales ahí. Un martes por la tarde, estábamos organizando uno de los armarios de la sala de donaciones. Era un armario antiguo, de madera oscura, con puertas pesadas. La mayoría de las cosas que había dentro eran ropa fuera de temporada y juguetes rotos. Nada que llamara la atención. Pero había una puerta más pequeña, cerrada con un candado oxidado. Le pregunté a la coordinadora, doña Elvira, si podía intentar abrirla. Ella dudó un momento y luego dijo que sí, pero hizo un gesto como si no fuera nada importante. Tomé una llave maestra del depósito y, con un poco de fuerza, logré abrir. Primero salió un olor a polvo y humedad, y luego vi lo que había dentro. Al fondo del armario, sentada casi en posición recta, había una muñeca antigua. El rostro era de porcelana clara, con las mejillas levemente rosadas y ojos azules que parecían algo desteñidos. El vestido era de tela gruesa, amarillenta por el tiempo, con una cinta azul atada en la cintura. No era el tipo de juguete que imaginaba encontrar allí, entre carritos de plástico y muñecas modernas. Cuando la tomé, noté que era más pesada de lo que parecía. La ropa tenía un olor extraño, entre dulce y agrio, difícil de describir. La puse sobre la mesa y llamé a una de las niñas para que la viera. Pero doña Elvira llegó rápido y dijo que no la moviéramos mucho. Ese mismo día, por la noche, tuvimos un pequeño evento en el hogar. Un grupo de voluntarios trajo comida y juegos para los niños. Yo me quedé ayudando en la cocina, lavando platos y organizando las mesas. El ambiente estaba animado, risas por todos lados, pero, en cierto momento, una de las trabajadoras comentó que había escuchado pasos en el pasillo del segundo piso. Pensé que sería algún niño que se había escapado de la supervisión, pero cuando fuimos a mirar, no había nadie. El pasillo estaba oscuro, silencioso, y todos los niños estaban en el patio. Incluso bromeé diciendo que tal vez era un gato, pero no había forma de que un gato subiera hasta allí. Al día siguiente, temprano, regresé para ayudar con la limpieza. La muñeca ya no estaba en la sala donde la había dejado. Pregunté a las otras voluntarias si alguien la había guardado, pero todas dijeron que no. Me pareció raro, pero pensé que tal vez doña Elvira la había vuelto a poner en el armario.
Cuando fui a revisar, la puerta estaba otra vez cerrada con candado. Sin embargo, al mirar por una rendija de la madera, me di cuenta de que la muñeca no estaba allí. Empecé a sentirme incómoda porque no tenía sentido que nadie admitiera haberla movido. Decidí dejarlo pasar, aunque el asunto se quedó rondando en mi cabeza. Unas noches después, hubo otro evento en el hogar, esta vez con música y la presentación de un grupo de danza. Yo estaba cerca de la puerta, ayudando a recibir a la gente, cuando escuché nuevamente risas de niños viniendo del segundo piso. Eran risas suaves, como de un juego de escondidas. Subí rápido las escaleras para revisar. En el pasillo, todo estaba igual que siempre, luz tenue, olor a limpiador y silencio. Pero justo en medio del suelo estaba la muñeca, sentada, con las manos en el regazo, mirando hacia la puerta. Me quedé congelada unos segundos antes de tomarla y bajarla conmigo. Cuando se la mostré a doña Elvira, suspiró y dijo que ya había oído historias parecidas, pero que nunca había visto nada personalmente. Me contó que esa muñeca estaba en el hogar antes de que ella comenzara a trabajar allí, y que nadie sabía de dónde había salido. Algunas cuidadoras antiguas decían que, cada vez que aparecía fuera del armario, era señal de que algo malo iba a suceder. No supe si reírme o tomarlo en serio. Nunca he sido de creer en esas cosas. Aún así, guardé la muñeca en el depósito, dentro de una bolsa de plástico, en una repisa alta. Quería evitar que algún niño la tomara. A la mañana siguiente, la bolsa estaba en el suelo, rota. La muñeca estaba a unos 2 metros de donde la había dejado, como si alguien la hubiera colocado ahí. Ningún juguete del hogar se guarda sin etiqueta, y esa muñeca no tenía ninguna marca, nombre ni número. Empezaba a molestarme la situación. Era fácil culpar a alguno de los niños, pero el depósito estaba cerrado y solo los adultos teníamos llave. Cuando le comenté a una de las voluntarias más antiguas, ella solo dijo: «Debiste dejarla donde la encontraste». Esa frase me quedó sonando todo el día. Traté de ignorar la sensación rara, pero en las noches siguientes empezaron a ocurrir otras cosas. Una trabajadora dijo que escuchó golpes suaves en la puerta del dormitorio de las niñas, pero que, cuando abrió, no había nadie en el pasillo. Otra comentó que escuchó ruidos como de canicas rodando por el piso, aunque no había juguetes de ese tipo en el hogar. Yo no quería relacionar todo con la muñeca, pero, en el fondo, empecé a hacer esa conexión. Parecía que, cada vez que aparecía fuera de su lugar, algo nuevo y extraño pasaba. Un sábado por la tarde llegué temprano para organizar la despensa. Mientras anotaba lo que faltaba, escuché pasos rápidos en el pasillo de atrás. Pensé que era algún niño corriendo, pero, cuando salí para ver, encontré la muñeca apoyada en la pared, mirando hacia la puerta. Me quedé mirándola, con una incomodidad que no tenía sentido para un objeto. La volví a poner dentro de la bolsa y esta vez la guardé en el armario de la oficina, que solo doña Elvira y yo usábamos. Eché la llave a mi bolso y me sentí aliviada, como si eso fuera a resolver el problema. No quería parecer paranoica, así que intenté concentrarme en mis tareas y no en esas coincidencias extrañas. Sin embargo, una noche en que nos quedamos más tarde organizando una colecta, todos escuchamos un golpe fuerte proveniente del pasillo. Pensamos que algún niño había salido de su habitación, pero al revisar no encontramos a nadie. El pasillo estaba vacío, solo con esa luz amarillenta y tenue que siempre me daba una sensación rara. Fue entonces cuando notamos algo más inquietante. La muñeca estaba allí, sentada en el suelo, justo frente a la puerta del pasillo. Nadie supo decir cómo llegó hasta ese lugar. Una de las voluntarias, bromeando, dijo que parecía que quería vigilar quién entraba o salía. Reímos, pero con un nerviosismo evidente. Después de eso, empecé a fijarme más en dónde aparecía y desaparecía. Un par de días después, llegué temprano y fui a dejar unas cajas en el cuarto de suministros. Al abrir la puerta, la muñeca estaba sobre la mesa mirando hacia la entrada. Lo extraño era que yo misma había cerrado con llave ese cuarto la tarde anterior,
y la llave había quedado en el cajón de la oficina. Revisé la cerradura y estaba intacta, como siempre. No tenía sentido. Esa misma noche, durante un evento benéfico, varios invitados dijeron que habían escuchado risas de niños detrás del escenario. Pero allí solo había cajas con donaciones y decoraciones viejas. Uno de los niños del hogar, que estaba conmigo, me dijo que la niña de vestido azul había pasado corriendo. Me quedé helada, porque ninguna de las niñas del lugar vestía de azul ese día. A partir de entonces, los sucesos se volvieron más frecuentes. La muñeca desaparecía de su sitio y la encontraba en lugares cada vez más improbables. Encima del refrigerador, sentada en una ventana, o en medio del pasillo cuando apagábamos las luces. Siempre con esa misma expresión fija, como si me mirara directamente. Una noche, me quedé sola cerrando el lugar. Estaba guardando las últimas cajas cuando escuché un golpecito constante en la puerta de la oficina. Pensé que quizá alguien había regresado por algo, pero al abrir, la muñeca estaba allí, recostada contra la puerta. No sé cómo explicar la sensación que tuve, pero sentí como si me hubieran dejado un mensaje, uno que no quería entender. Le comenté todo a la directora del hogar, esperando que me diera alguna explicación. Ella solo me dijo que no le diera importancia y que quizá era alguna de las niñas jugando. Pero yo conocía bien a las niñas, y ninguna de ellas tenía acceso constante a esos lugares. Además, algunas me habían dicho, en voz baja, que la muñeca se movía sola. Un día, una de las niñas más pequeñas se acercó y me preguntó si yo también escuchaba a la señora que habla con la muñeca. Me aseguró que a veces, de noche, veía una sombra agachada junto a ella, como susurrándole algo. No supe qué responder, y solo le dije que era su imaginación. Por dentro, sentí un escalofrío que no se me quitó en horas. Fue entonces cuando decidí que, en cuanto pudiera, iba a sacar esa muñeca de ahí. No me importaba si era superstición o no, pero algo en mi instinto me decía que no debía seguir en el hogar. Sin embargo, no iba a ser tan fácil como pensaba. La noche en que decidí hacerlo, esperé a que todas las niñas estuvieran dormidas. Caminé en silencio hasta la oficina, donde había visto la muñeca por última vez. Sin embargo, al abrir la puerta no estaba allí. Sentí una mezcla de frustración y alivio. Quizá alguien ya la había guardado o llevado. Decidí revisar el cuarto de suministros por si acaso. Al encender la luz, la vi. Estaba sentada en el estante más alto, con la cabeza ligeramente ladeada. No entiendo cómo llegó hasta allí porque no había forma de que una de las niñas la colocara sin una escalera. Me acerqué con cuidado. La tomé en mis manos y la envolví en una bolsa grande, tratando de no mirarle el rostro por mucho tiempo. Salí al patio trasero con la bolsa en las manos, pensando en dejarla junto a la basura para que la recogieran a la mañana siguiente. Pero cuando estuve a punto de soltarla, escuché una risa infantil detrás de mí. Me giré de inmediato, pero el patio estaba vacío. Aún así, la sensación de que alguien me observaba era tan intensa que se me erizó la piel. Decidí no dejarla afuera y la guardé en la parte trasera de mi coche, bien cubierta. Pensaba llevármela a mi casa y luego, discretamente, deshacerme de ella lejos de allí. Sin embargo, al llegar a casa y abrir el maletero, la bolsa estaba vacía. Revisé todo el coche, incluso debajo de los asientos, pero no había rastro de la muñeca. A la mañana siguiente, regresé al hogar sin decir nada a nadie. Traté de actuar con normalidad, hasta que una de las niñas me tomó de la mano y me llevó al comedor. Allí, sobre una de las sillas, estaba la muñeca, exactamente igual que antes, con el vestido limpio y el cabello peinado, como si nada hubiera pasado. Nadie podía explicarme cómo había llegado allí. Empecé a evitar estar sola en el edificio. Siempre que tenía que cerrar o abrir, pedía que alguien me acompañara. Pero incluso así, a veces escuchaba pasos detrás de mí, y cuando me giraba, no había nadie. O veía una sombra pequeña pasar rápido por el pasillo, demasiado baja para ser de un adulto. Una tarde, mientras limpiaba, escuché un suave golpeteo en la puerta de la bodega. Pensé que sería alguna niña jugando,
pero al abrir, la muñeca estaba allí, apoyada contra el marco. Me dio tanta impresión que retrocedí de golpe y casi tropecé. Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño pensando en cómo había llegado hasta allí. Poco después, una de las voluntarias nuevas me dijo que había visto a una niña desconocida en el patio, vestida con ropa antigua. Cuando le preguntó quién era, la niña solo sonrió y se alejó corriendo. Lo extraño fue que, según la descripción, la niña llevaba un vestido azul, igual al de la muñeca. A partir de ese momento, comencé a notar algo que antes no había percibido. Cada vez que la muñeca aparecía en un lugar nuevo, ocurría algo raro en el hogar esa misma noche. Un corte de luz, un llanto sin explicación, o puertas que se abrían y cerraban solas. Era como si su presencia trajera consigo esos sucesos. Una noche, decidí quedarme despierta para ver si lograba sorprender a quien estuviera moviéndola. Me escondí en el pasillo, con vista a la sala donde estaba la muñeca. Las horas pasaban y no ocurría nada, hasta que cerca de las 3 de la madrugada, escuché un suave arrastre, como de tela rozando el piso. Me asomé lentamente y vi que la muñeca ya no estaba en la silla. El sonido venía del pasillo, como si alguien pequeño caminara arrastrando los pies. Tragué saliva y avancé unos pasos, pero no había nadie. Aún así, el eco de esos pasos seguía resonando en mis oídos cada vez más cerca. De pronto sentí una corriente de aire frío que me erizó la piel. Detrás de mí algo se movió. Giré de golpe y ahí estaba la muñeca, en el suelo, a menos de 1 metro de mis pies. La miré fijamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, y juro que por un instante me pareció ver cómo inclinaba la cabeza hacia un lado. Recogí valor. La tomé con ambas manos y la llevé hasta la bodega, cerrando la puerta con llave. Decidí que al amanecer me la llevaría lejos, muy lejos, y la dejaría en algún lugar donde nadie pudiera encontrarla. No quería que las niñas siguieran viviendo esos momentos de miedo. Pero al día siguiente, cuando volví para abrir la bodega, la puerta estaba entreabierta y adentro no había nada. Revisamos todo el lugar y no la encontramos. Algunas voluntarias dijeron que probablemente alguien se la había llevado como recuerdo, pero yo sabía que no era así. Sentía que todavía estaba allí, en algún rincón. Esa misma tarde, una niña que casi nunca hablaba se me acercó y me susurró al oído. Ella dice que no la tires. Le pregunté quién, pero la niña solo señaló hacia el pasillo. Miré y, por un segundo, creí ver una figura pequeña que se desvanecía al doblar la esquina. Desde entonces, las apariciones y ruidos se han vuelto menos frecuentes, pero no han desaparecido del todo. A veces, en eventos o visitas, escucho risas infantiles que no provienen de ninguna de las niñas. Otras veces, noto que las más pequeñas miran fijamente hacia un rincón vacío, como si vieran algo que yo no puedo ver. Decidí no contarle todo a la administración, por miedo a que pensaran que estoy inventando cosas. Sin embargo, algunas voluntarias veteranas me han dicho que esa muñeca ya había aparecido antes, hace muchos años, y que también entonces desapareció sin dejar rastro. Lo que más me inquieta es que, de vez en cuando, encuentro un lazo azul muy parecido al de la muñeca en lugares aleatorios. En una repisa, bajo una silla, incluso en mi bolso. Nunca veo quién lo deja, pero siempre aparece cuando menos lo espero. Hoy, cada vez que voy al hogar, no puedo evitar sentir una mezcla de cariño y temor. Cariño por las niñas que necesitan todo nuestro apoyo, y temor por aquello que no puedo entender y que parece observarnos en silencio. Si la muñeca algún día vuelve, no sé qué haré, pero tengo claro que no quiero volver a escuchar esa risa en la oscuridad. Trabajo como vendedor ambulante aquí en Oaxaca desde hace varios años, y durante las ferias nocturnas la ciudad se llena de vida. Esa noche, estaba organizando mis cosas cerca de los puestos ya casi vacíos, cansado después de un día largo. De repente, escuché a alguien llamarme por mi nombre, una voz femenina,
baja y distante, que parecía venir de un lado a otro entre los puestos. El problema es que, mirando alrededor, no había nadie cerca, solo sombras y silencio. Al principio, pensé que era una broma o que estaba demasiado cansado y me lo estaba imaginando. Siempre conocí a todos en la feria, así que me sorprendió no reconocer esa voz, aunque me llamaba directamente por mi nombre. Traté de mirar a todos lados, pero no pude encontrar quién había hablado. Respiré hondo y pensé que debía ser una confusión, porque nadie se atrevería a llamarme así y luego desaparecer sin aparecer. Cuando finalmente terminé de ordenar, me fui medio desconfiado, pero lo dejé pasar, pensando que era solo cansancio. Poco sabía que eso iba a volver. En los días siguientes, pasó lo mismo. Estaba caminando por la feria, ya casi terminando el turno, cuando de repente escuchaba esa voz llamándome otra vez. A veces solo un susurro, a veces más clara, pero siempre de una forma extraña, como distorsionada. Pregunté a algunos compañeros si habían oído algo, si me estaban bromeando, pero nadie escuchó nada. Eso empezó a ponerme alerta. Era como si yo fuera la única persona que escuchaba eso. Con el tiempo, esa voz empezó a molestarme. Era algo medio persistente, apareciendo en momentos aleatorios del día, no solo en la feria, sino a veces en casa o cuando estaba descansando. Era como si siempre estuviera ahí, persiguiéndome, jugando con mi mente. Empecé a evitar hablar de eso porque creía que me llamarían loco o que estaba inventando, pero la verdad es que eso me estaba consumiendo. No era solo el hecho de escuchar la voz lo que me incomodaba, era el sentimiento que venía con ella. Empecé a sentirme observado, como si algo estuviera escondido, mirándome desde lejos, esperando el momento justo para aparecer. No podía explicarlo bien, pero sentía como si mi paz hubiera sido robada por esa presencia invisible. Intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía un miedo que nunca había sentido antes. Comencé a notar que cuando la voz aparecía, me ponía tenso, como si mi cuerpo estuviera en alerta constante. Era como si estuviera atrapado en una trampa invisible, y cada vez que escuchaba mi nombre, la sensación empeoraba. Traté de ignorarlo. Hice todo para no prestarle atención, pero no servía. La voz parecía querer romper mi concentración, mi cordura. Era algo muy extraño que no podía entender ni explicar. Una noche decidí seguir la voz para ver si finalmente encontraba quién me estaba llamando. Estaba cerca de la feria, ya todo oscuro y vacío, y empecé a caminar hacia el sonido, que venía más débil y vacilante. Fue cuando me di cuenta de que la voz parecía guiarme, casi jalándome hacia un callejón estrecho entre los puestos. Mi corazón latía rápido y quise regresar, pero la curiosidad y el miedo me paralizaron. Estaba solo, completamente vulnerable. Llegué al final del callejón y no había nada, solo paredes cubiertas de pintura descascarada y una sensación de vacío. La voz dejó de llamarme y todo quedó en silencio. Respiré hondo y di media vuelta, intentando alejar el miedo que crecía. De camino a casa, empecé a pensar si eso era una especie de alucinación, un problema mío que debía resolver. Pero la duda no me dejó dormir bien esa noche. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. La voz no venía solo cuando estaba en la feria o cerca de ella, sino también dentro de mi casa, en la calle, incluso en el trabajo. Me sentía exhausto, nervioso, y ya empezaba a evitar lugares que antes eran rutina. Mis amigos notaron que estaba raro, pero no podía explicar lo que estaba pasando. Ni yo mismo entendía bien. Solo sabía que esa voz había invadido mi vida. Una tarde, mientras descansaba en la terraza, escuché mi nombre muy cerca, casi a mi lado, pero no había nadie. Mi cuerpo se congeló y el sudor empezó a correr. Intenté llamar a alguien para que me ayudara, pero no quería parecer loco. Ahí fue cuando entendí que no era solo la voz, sino la sensación de estar siendo observado lo que me estaba llevando al borde de la desesperación. Tenía que descubrir qué pasaba antes de que eso me destruyera. Empecé a hablar con más personas en la feria.
intentando entender si alguien más sentía algo parecido o si había pasado por algo similar en el pasado. Algunos se rieron, otros dijeron que quizás estaba estresado, pero nadie tenía una respuesta concreta. Nadie había oído la voz ni sentido esa presencia extraña. Eso me dejó aún más aislado, porque no podía confiar en nadie con eso. Tenía miedo de ser juzgado. Una noche, después de un turno largo, estaba cerrando mi puesto cuando la voz volvió a aparecer, más fuerte e insistente. Estaba exhausto y decidí responder, preguntando quién era y qué quería. Para mi sorpresa, la voz respondió, pero solo con un susurro que no pude entender bien. Fue la primera vez que sentí que esa cosa no solo me estaba llamando, sino que intentaba comunicarse conmigo de verdad. Esa respuesta me asustó, pero también me dio curiosidad. Empecé a prestar atención a cada detalle, intentando captar lo que la voz quería decir. Nunca aparecía claramente, solo llamaba mi nombre y a veces soltaba palabras confusas. No sabía si era una advertencia, una petición de ayuda o solo una broma del destino. La incertidumbre me mantenía tenso y alerta, como si esperara algo malo en cualquier momento. Mi rutina comenzó a cambiar. Pasaba menos tiempo en la feria. Intentaba evitar quedarme solo, pero la voz seguía persiguiéndome, llamándome. A veces parecía que estaba más cerca, casi a mi lado, pero cuando miraba, no veía nada. Esto estaba afectando mi sueño y mi salud, y empecé a preguntarme si estaba perdiendo el control de mi mente. Un día especialmente difícil, decidí buscar ayuda en un amigo que conoce sobre estas cosas, alguien que ya tuvo experiencias similares. Él escuchó mi relato con calma y dijo que tal vez estaba lidiando con algo fuera de lo común, algo que necesitaba ser tratado con cuidado. Me recomendó intentar no responder a la voz y mantener mi mente ocupada. Fue un consejo simple, pero decidí seguirlo, aunque no sabía si funcionaría. A pesar del esfuerzo, la voz no paró. Por el contrario, parecía ganar fuerza, volviéndose más persistente e insistente. En algunos momentos, sentía un escalofrío en la espalda y una enorme ganas de salir corriendo. Era como si esa presencia estuviera jugando conmigo, molestando mis nervios. Estaba cansado, asustado, y sentía que mi cordura estaba a punto de romperse. Otra noche, cuando llegaba a casa, escuché mi nombre viniendo de la calle, en un tono diferente, casi amenazante. Me quedé paralizado en la acera, sin saber qué hacer. Miré a los lados, pero no había nadie. La voz no solo me llamaba, sino que parecía provocarme, intentando sacarme de quicio. Sabía que debía mantener la calma, pero no era fácil. En ese momento, pensé en huir de la ciudad, de todo eso que me estaba consumiendo, pero no tenía a dónde ir. Oaxaca era mi hogar, mi vida. No podía simplemente desaparecer. Fue entonces que entendí que tenía que enfrentar lo que estaba pasando, aunque eso significara encarar mis miedos de frente. Decidí volver al callejón donde la voz me llevó la última vez, esta vez con una linterna y el celular para grabar. Quería intentar registrar algo, alguna prueba, cualquier cosa que explicara lo que estaba viviendo. Llegué con el corazón en la boca, pero no vi nada más que las paredes sucias y el silencio pesado. La voz no apareció, pero la sensación de no estar solo permaneció. Volví a casa frustrado, pero determinado a no dejar que eso me dominara. Empecé a anotar todo lo que pasaba, los horarios, los lugares, lo que sentía. Quería entender si había algún patrón, alguna explicación racional para eso. Pero cuanto más anotaba, más difícil me resultaba aceptar una explicación sencilla. Una de las noches más extrañas, me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación. La voz no había aparecido, pero sentía una presencia invisible y pesada. Intenté calmarme, respiré profundo y cerré los ojos, pero el miedo no me abandonaba. Me quedé despierto durante horas, imaginando qué podría estar pasando conmigo. Poco a poco,
Empecé a darme cuenta de que no era solo una voz, sino algo mucho más grande. Una presencia que quería algo de mí, una energía que me tiraba hacia un lado desconocido. No sabía si era algo sobrenatural, una enfermedad o un delirio. Solo sabía que mi vida había cambiado y que no podía volver atrás. Intenté hablar con mi familia sobre lo que estaba pasando, pero no entendían o pensaban que lo inventaba. Eso me dejó aún más aislado y solo con mis miedos. Necesitaba a alguien que creyera en mí, que me ayudara a encontrar una salida. Un día, un hombre mayor de la feria me contó una historia sobre una mujer que, hace muchos años, desapareció misteriosamente en esa misma zona. Dijo que algunas personas todavía escuchaban su voz pidiendo ayuda, pero que nadie podía encontrar el origen. Eso me impactó porque parecía coincidir con lo que yo estaba viviendo. Desde entonces, comencé a pensar que quizás esa voz era de alguien que ya no estaba entre nosotros, un espíritu atrapado que intentaba comunicarse. Eso me llenó de miedo y compasión a la vez. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Decidí entonces buscar a alguien que trabaja con esas cosas, un curandero local, para tratar de entender mejor lo que estaba pasando. Me escuchó atentamente, hizo algunas preguntas y dijo que estaba pasando por algo que requería atención espiritual. Me recomendó rezos y algunos rituales simples para proteger mi mente y cuerpo. Hice lo que me dijo, aunque sin mucha fe, y por unos días sentí una mejoría. La voz apareció con menos frecuencia y el miedo me dio un respiro. Pero esa paz fue breve, porque pronto todo volvió a ser como antes, como si esa presencia tuviera más fuerza que cualquier protección. Durante todo ese tiempo, me preguntaba si tenía alguna relación conmigo, con algo que hice o viví. Si había hecho algo para merecer eso, o si era solo una terrible coincidencia. No tenía respuestas, solo un vacío que crecía cada día. Una noche decidí grabar la voz cuando apareciera. Esperé hasta estar solo y en silencio, y cuando escuché mi nombre, comencé a grabar. La voz sonaba triste, desesperada, casi suplicante, pero no pude entender las palabras completas, solo fragmentos. Eso me dejó aún más intrigado y asustado. Empecé a sentir que la voz era una advertencia, quizás sobre algo que estaba por suceder conmigo o con alguien que conocía. ¿Pero qué? No lo sabía. La incertidumbre me consumía. Una vez, durante la feria, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo la voz susurrando mi nombre, muy cerca. Sabía que no podía escapar, pero quería que todo eso terminara. Mi salud empezó a empeorar. No podía dormir bien, no tenía apetito, y mi cabeza siempre estaba llena de pensamientos confusos. Me sentía atrapado en una pesadilla sin fin. Pensé en buscar ayuda médica, pero tenía miedo de que me internaran o me trataran como un enfermo mental. No quería eso. Solo quería entender lo que pasaba y que todo eso se detuviera. En un momento de desesperación, hablé con un amigo cercano por primera vez sobre todo. Él me escuchó sin juzgar y me dijo que estaba conmigo, que no estaba solo. Eso me dio un poco de fuerza para seguir adelante. En los días siguientes, seguí enfrentando la voz y la presencia invisible. Sabía que tenía que encontrar una manera de liberarme, pero aún no sabía cómo. Una noche, cuando todo parecía más tranquilo, escuché la voz otra vez, pero esta vez no con miedo, sino con un tono que parecía de despedida. Fue extraño, como si todo estuviera llegando a su fin. Al día siguiente, la voz no apareció. No sabía si había terminado o si solo estaba descansando. Estuve en alerta, esperando que cualquier cosa pudiera volver a suceder. Las semanas pasaron y la voz no volvió. Mi vida comenzó a volver a la normalidad, pero todavía cargaba esa sensación extraña, como si algo se hubiera quedado atrás, invisible y silencioso. Hasta hoy, no sé qué me pasó en ese tiempo. Si fue un problema de mi mente, una manifestación sobrenatural o algo que ni siquiera puedo imaginar. Lo que sé es que nunca volví a escuchar esa voz, pero el recuerdo de ella todavía me acompaña.
Quizás nunca tenga respuestas, y creo que eso es lo peor de todo, quedarme con el misterio, con el miedo y la duda. Pero sé que aprendí algo importante. Hay cosas en la vida que no podemos entender, y a veces solo queda aceptar y seguir adelante, aunque no sepamos realmente qué pasó. No estoy en la mejor etapa de mi vida. Me cuesta mucho dormir porque las cuentas atrasadas no me dejan en paz por las noches. La situación aquí en Oaxaca no ayuda. El mercado laboral está difícil y no consigo un empleo fijo. Por eso, intentando arreglármelas, empecé a tocar en la plaza todas las noches, como músico ambulante. Al principio, pensé que nadie iba a prestar atención a mi música, pero sucedió algo inesperado. Para mi sorpresa, algunas personas empezaron a detenerse a escuchar y hasta me daban unas monedas. Esos pequeños gestos me daban un alivio, la sensación de que al menos podía pagar algunas cuentas. Con el tiempo, esa rutina se volvió una parte importante de mi día y me sentía un poco más firme en medio del lío que era mi vida. Todo parecía ir, si no bien, al menos mejor. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar, poco a poco, casi sin que me diera cuenta. En esas noches tranquilas, después de algunas horas tocando, empecé a escuchar una voz. Era una voz femenina que me llamaba por mi nombre, bajito, casi un susurro. Pensé que podía ser alguien jugando, pero cuando miraba alrededor, la plaza estaba vacía. No había nadie, ni sombra de alguien observándome. Al principio pensé que estaba demasiado cansado o que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el estrés, pero la voz no paraba. Volvía a aparecer las noches siguientes, siempre insistente, y me acompañaba mientras tocaba hasta la madrugada. Era extraño, porque el sonido era claro, parecía que alguien estaba muy cerca, hablándome solo a mí. Confieso que me asusté un poco. Intenté ignorarla, diciéndome a mí mismo que solo era mi cabeza cansada inventando cosas. Pero el miedo empezó a crecer. Esa sensación mala de estar siendo llamado por alguien que no veía. Empecé a mirar más veces hacia atrás, a cualquier rincón oscuro, esperando ver a alguien, pero nada, solo silencio y vacío. La plaza que antes me daba algo de confort, se volvió un lugar donde me sentía observado. Una noche, después de un pequeño show en la plaza, decidí dar una vuelta antes de volver a casa. La voz apareció otra vez, pero esta vez parecía más cerca, más insistente. Estaba solo, pero no había nadie alrededor. Entonces me di cuenta que no era cualquier voz. Tenía tristeza, un tono desesperado, como si alguien intentara hablar conmigo, pedir ayuda. Empecé a preocuparme porque nunca fui de creer en esas cosas, pero allí no había explicación lógica. ¿Estaría volviéndome loco? ¿O alguien me estaba molestando por algún motivo? La voz nunca decía más que mi nombre. Nunca decía de dónde venía o qué quería. Solo me llamaba, como si necesitara que hiciera algo. Esa misma noche, un viejo sentado cerca de la fuente me vio distraído, mirando al vacío, y me preguntó si estaba bien. No quise contarle nada, porque sabía que pensarían que estaba loco, pero se quedó un rato, solo observándome. Cuando me levanté para irme, me dijo en voz baja: «Hay gente que no sabe descansar en paz por aquí». Esa frase se me quedó en la cabeza. Al día siguiente, decidí preguntar a algunas personas mayores del pueblo sobre historias extrañas en la plaza, si tenían relatos de algo así. La mayoría cambiaba de tema, algunos incluso se reían diciendo que estaba inventando, pero una señora me contó que hace muchos años una joven desapareció en esa zona y nunca fue encontrada, que las noches eran diferentes desde entonces. No sé si era verdad o solo una historia de pueblo, pero todo en ese lugar empezó a pesarme. La voz se escuchaba más seguido, y parecía que a veces podía oír un llanto bajo, un suspiro que venía de la nada. La música que tocaba, que antes me daba alegría, se volvió extraña, como si me conectara con algo que no entendía. Quería parar, pero no podía. En las noches siguientes,
empecé a notar que la voz femenina no solo me llamaba por mi nombre, sino que parecía cambiar de tono, a veces suave, a veces casi suplicante. Intentaba responder, pero ninguna palabra salía. Era como si una barrera invisible impidiera la comunicación, una presencia que me observaba sin querer ser vista. Una vez, un señor que pasaba por la plaza me preguntó si había notado el viejo banco cerca del árbol más alto. Dijo que allí era común sentir cosas extrañas y que personas que se habían perdido por ahí nunca volvieron a ser vistas. Al principio pensé que solo quería asustarme, pero me dejó inquieto. Empecé a evitar ese banco, pero la voz parecía no importarle. Me llamaba cuando estaba más lejos, como si quisiera guiarme a algún lugar. Estaba cansado, asustado y sin saber qué hacer. La gente seguía dándome monedas y elogiando mi música, pero ya no podía concentrarme bien. Una noche, mientras tocaba, sentí un escalofrío cuando una brisa fría pasó junto a mí, a pesar del calor típico de Oaxaca en la noche. Miré alrededor, pero nada había cambiado. Fue entonces cuando escuché la voz, más cerca, susurrando mi nombre repetidamente. Dejé de tocar, me paralicé y sentí un miedo real que no podía ignorar. Decidí que tenía que salir de allí. Guardé rápido mi violín y empecé a caminar hacia mi casa, pero la voz seguía llamándome. Juraría que estaba justo detrás de mí, pero cuando miraba, la plaza seguía vacía, solo el viento y las sombras. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir. Cuando llegué a mi calle, esa voz disminuyó, casi desapareció. Entré en casa y cerré la puerta con cuidado. Me senté en el suelo de la sala, intentando calmarme, pero lo que más me molestaba era no saber quién o qué quería llamarme así y por qué. Intenté dormir, pero el silencio de la casa pesaba más que la voz en la plaza. En los días siguientes, no tuve ganas de tocar. La música, que era mi refugio, se volvió motivo de angustia. La voz seguía apareciendo cuando menos lo esperaba, incluso en casa, como un susurro que venía de ningún lado. Miraba a todos lados, esperando ver a alguien, pero no había nada. Empecé a dudar de mi propia cordura. Uno piensa que estas cosas solo les pasan a los demás, y que nunca va a vivir algo así. Yo también pensaba así hasta que me tocó vivirlo. La sensación de ser llamado por una presencia invisible es un peso difícil de explicar. Me sentía solo, con miedo y al mismo tiempo, casi curioso por entender qué estaba pasando. Una noche, a pesar del miedo, tomé mi violín y decidí tocar en la plaza de nuevo. Quizá era una forma de enfrentar lo que pasaba. Al principio, nada diferente. Pero cuando la voz vino, clara y urgente, sentada en un banco vacío, no pude evitarlo. Me di la vuelta despacio, esperando ver a alguien, pero no había nada más que oscuridad. Ahí fue cuando me di cuenta de que esa voz quizá no era solo un trastorno de mi mente. Algo allí quería escucharme, quería que estuviera presente. No sabía si eso era bueno o malo, pero ya no podía huir más. La plaza, la voz, esa presencia silenciosa, todo se volvió parte de mi rutina, para bien o para mal. Después de esa noche, empecé a prestar más atención a los detalles de la plaza. La forma en que el viento pasaba entre los árboles, los sonidos que antes ignoraba, hasta el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. Parecía que todo allí estaba conectado con esa voz, con esa presencia invisible que me llamaba. Era extraño, pero había un silencio pesado en el aire. Una vez, durante uno de esos momentos, escuché pasos suaves detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero solo vi sombras bailando entre los árboles. Mi corazón se aceleró, pero no había nadie. Eso me inquietó más que las voces. Era como si alguien o algo me estuviera siguiendo, observando cada uno de mis movimientos sin querer revelarse. Empecé a evitar quedarme solo en la plaza después de tocar. Siempre esperaba que la voz viniera a llamarme, o que esa sensación mala se intensificara. Pero necesitaba ese dinero para sobrevivir, y la música era lo que me mantenía en pie.
Así que, aunque tenía miedo, volvía cada noche, intentando fingir que todo estaba normal. En una de esas noches, cuando la plaza ya estaba casi vacía, escuché claramente un suspiro detrás de mí. No pude moverme por un segundo. Era un sonido tan humano, tan lleno de tristeza, que me dieron ganas de preguntar quién estaba ahí. Pero el silencio volvió rápido, como si solo hubiera sido mi imaginación. Poco a poco, empecé a notar que algunos objetos en la plaza parecían diferentes. Un banco que juraba que estaba en una posición parecía haber cambiado de lugar. Un papel viejo que vi una noche simplemente desapareció a la siguiente. Cosas pequeñas que podría haber ignorado, pero que juntas creaban una sensación extraña, como si algo estuviera moviendo las cosas. La voz seguía llamándome, siempre con ese tono triste, casi suplicante. Empecé a preguntarme si eso era un pedido de ayuda. ¿Habrá alguien muerto allí que no puede seguir adelante? ¿Será que la historia de la joven desaparecida era más real de lo que pensaba? Esas preguntas me inquietaban, pero al mismo tiempo me daban curiosidad. Una noche lluviosa, cuando todo estaba silencioso, escuché la voz más cerca que nunca. Era como si estuviera detrás de mí, susurrándome mi nombre al oído. Me di vuelta despacio, casi esperando ver un rostro, pero no había nada, solo el viento golpeando las hojas mojadas. La lluvia se mezclaba con el miedo, y sentí que tenía que salir de allí rápido. Salí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a casa. Cerré la puerta. Respiré hondo e intenté pensar qué podía significar todo eso. Estaba cansado, asustado y confundido. La voz que antes era una molestia, ahora era una presencia que me consumía, que robaba mi paz. Tenía que entender qué pasaba. Empecé a buscar en internet y a preguntar a los vecinos más viejos por historias de la plaza. Algunos contaron leyendas, otros negaron cualquier cosa extraña. Nadie tenía una respuesta clara, pero la mayoría coincidía en que la plaza tenía algo diferente, una energía inexplicable. Eso solo aumentó mi incomodidad, pero también mi deseo de descubrir la verdad. En el fondo, quería que esa voz fuera solo un eco del pasado, algo que necesitaba atención para descansar en paz. Pero la duda, el miedo y la soledad me dejaban sin saber si estaba ayudando o metiéndome en problemas. La voz no paraba, y empecé a preguntarme si alguna vez iba a acabar. Empecé a notar que la voz no solo venía cuando tocaba. A veces, incluso en casa, se hacía presente. Era más suave, casi un susurro lejano, pero imposible de ignorar. Miraba al techo esperando que dijera algo más, pero siempre era solo mi nombre, repetido con esa tristeza que me hacía estremecer. Una noche, desperté a mitad de la madrugada con una sensación extraña, como si alguien estuviera en mi casa. Oí mi nombre llamado bajito desde el pasillo oscuro. Me levanté despacio, con el corazón en la boca, y fui a la sala. Todo estaba en su lugar, ninguna ventana abierta, ninguna puerta fuera de lugar. Solo el silencio y ese frío en la espalda. Fue entonces cuando empecé a sentir que eso no era solo una voz perdida, era algo que intentaba comunicarse, tal vez pidiendo ayuda, tal vez queriendo ser recordado. No sabía si debía tener miedo o intentar responder. Era una mezcla de sentimientos que me dejaba cansado y asustado a la vez. Al día siguiente, intenté hablar con un amigo que entiende de esas cosas, alguien que siempre habla de espíritus y energías. Me dijo que prestara atención a las señales, que a veces esas voces son mensajes de alguien atrapado entre mundos. Me advirtió que tuviera cuidado porque no siempre esas presencias son benignas. Esa conversación me dejó aún más preocupado. No tenía idea de qué estaba enfrentando, y la sensación de ser observado, llamado, no me daba tregua. Pero, por otro lado, quería entender. Quería saber si podía hacer algo para ayudar o si solo me estaba metiendo en un lío. Decidí volver a la plaza en una noche sin luna, pensando que tal vez la oscuridad ayudaría a entender mejor lo que pasaba. Llevé mi violín, pero no toqué de inmediato. Me senté en un banco lejos del árbol, esperando que la voz apareciera. Y apareció,
suave, clara, llamándome por mi nombre con una tristeza que parecía atravesar la noche. Me quedé parado allí, escuchando, intentando sentir de dónde venía ese dolor que la voz cargaba. Fue cuando noté un leve movimiento en la sombra cerca de la fuente. No era nada definido, solo una silueta indistinta, pero suficiente para acelerar mi corazón y hacerme pensar que ya no estaba solo. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Miré alrededor, buscando algo que explicara eso. Pero solo había silencio y oscuridad, y la sensación de que realmente me estaban observando. La voz seguía llamándome, y sabía que tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Salí de la plaza sintiendo un frío diferente, como si esa noche me hubiera dejado una marca. En casa, intenté dormir, pero el sonido de la voz seguía resonando en mi cabeza, repitiendo mi nombre, trayendo una mezcla de miedo y una extraña ganas de seguir ese llamado. No sé qué pasará después de esto, ni si algún día entenderé completamente lo que esa voz quería. Solo sé que la plaza de Oaxaca, que antes era solo un lugar para ganar unas monedas, ahora se volvió un espacio donde lo real y lo inexplicable se mezclan de una manera que no sé explicar. Y cada noche, cuando la ciudad se silencia, esa voz todavía me llama. Trabajo en el mercado de la ciudad de Oaxaca desde hace más de 15 años. Ya me conozco cada pasillo, cada puesto, cada olor que se mezcla entre el maíz, el café recién molido y el sudor de la gente que viene a vender o a comprar. Siempre he pensado que el mercado tiene vida propia, como si respirara y guardara secretos que uno no alcanza a imaginar. Ese día no fue diferente al principio. Llegué temprano, con el carrito lleno de mercancía. Saludé a los compañeros de siempre y comencé a acomodar todo. Lo raro empezó después del mediodía, cuando el calor hacía que hasta el aire pareciera pesado. Ese día, mientras vendía unas bolsas de frijol y especias, noté algo extraño. Entre los pasillos del fondo, donde hay puestos que ya llevan meses abandonados, me pareció escuchar voces bajas. No eran gritos ni conversaciones normales, sino susurros, como si alguien hablara sin querer ser escuchado. Al principio pensé que sería algún vendedor hablando por teléfono o platicando con un cliente, pero al mirar bien, no vi a nadie. La sensación me inquietó, pero seguí atendiendo. Con el paso de los minutos, los susurros regresaban, siempre desde la misma dirección. Era un sonido suave, como si las palabras se arrastraran en el aire, pero no lograba entender lo que decían. Entre cada murmullo, había silencios largos que me ponían más nervioso. Mis clientes se fueron y el pasillo quedó vacío. Fue entonces que decidí ir a ver. No sé por qué lo hice, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando ahí. Caminé hacia la zona abandonada, cuidando de no hacer mucho ruido. Las tablas del piso crujían bajo mis pasos y eso me ponía más tenso. Pasé por 3 puestos vacíos antes de llegar al que siempre me daba mala espina. Era una estructura vieja, cubierta con una lona rota y llena de polvo. Al asomarme, sentí un olor raro, como papel húmedo mezclado con algo rancio. Me quedé quieto, escuchando. El susurro había parado. Me animé a entrar, empujando un poco la lona. Adentro estaba oscuro, con solo un rayo de luz que se colaba por un agujero en el techo. Entre cajas viejas y mesas oxidadas, vi algo que me llamó la atención. Una caja de madera, pequeña y cubierta de polvo. Me agaché para abrirla, y adentro encontré un cuaderno grueso, con las hojas amarillentas y la portada desgastada. No había nada más. El aire en ese momento se sintió más pesado, como si el lugar no quisiera que tocara ese cuaderno. Lo tomé y lo abrí. Las primeras páginas tenían letras torcidas, como si la persona que lo escribió lo hubiera hecho con prisa o con miedo. No había nombre ni fecha en la portada, pero al pasar la primera hoja, encontré algo que me hizo tragar saliva. La primera frase decía: «Si alguien lee esto,
es porque los susurros lo han llamado. Sentí un escalofrío en la espalda y miré alrededor. Seguía sin haber nadie. Seguí leyendo. El cuaderno hablaba de desapariciones en el mercado y en los alrededores, casos que yo había escuchado alguna vez en boca de gente mayor, pero que siempre creí exageraciones o chismes. Mencionaba nombres de personas, la mayoría vendedores o clientes habituales, y las circunstancias de cómo habían desaparecido. Lo extraño era que las fechas estaban espaciadas por años, pero siempre coincidían con temporadas de mucho calor. En una página más avanzada, el autor contaba que había escuchado voces antes de cada desaparición. Describía los susurros como hilos que se enredan en los oídos, una frase que me dejó incómodo porque parecía exactamente lo que yo había sentido ese día. Decía que si uno seguía esos susurros, siempre llevaban al mismo puesto abandonado, el mismo donde yo estaba parado en ese momento. Cerré el cuaderno por un instante y respiré hondo. El lugar estaba tan silencioso que hasta mi propia respiración sonaba fuerte. Pensé en dejarlo ahí y volver a mi puesto, pero algo me hizo seguir leyendo. No sé si fue curiosidad o miedo de que, si no lo hacía, algo peor pasara. Las últimas páginas parecían más recientes, con la tinta todavía oscura y sin tanto desgaste. En las páginas finales, el texto hablaba de un hombre de sombrero que aparecía siempre en los momentos previos a las desapariciones. Decía que ese hombre no tenía rostro visible y que parecía moverse entre las sombras sin hacer ruido. La descripción me puso nervioso porque recordé haber visto una figura así, parada al final de uno de los pasillos del mercado, que nunca me había parecido normal. Me pregunté si estaba relacionado con esas historias. El diario también mencionaba una puerta secreta, un pequeño acceso escondido detrás de cajas en ese mismo puesto abandonado. Según el autor, esa puerta llevaba a un corredor oscuro donde se escuchaban voces y pasos, pero nadie se atrevía a entrar. Describía el lugar como una especie de laberinto que atrapaba a quienes se acercaban demasiado. Pensé que tal vez eso era solo paranoia, pero no podía evitar sentir que había algo más. Decidí que tenía que investigar un poco más, aunque la idea me daba miedo. Al día siguiente, después de cerrar mi puesto, regresé a la barraca abandonada con una linterna que había llevado por si acaso. La lona estaba caída, como si alguien la hubiera bajado hace poco. Al entrar, el aire estaba frío y el silencio era absoluto, casi insoportable. Me acerqué al rincón donde el diario decía que estaba la puerta. Al buscar entre las cajas y tablas viejas, encontré una pequeña puerta camuflada en la pared. Tenía una cerradura oxidada que se abrió con un poco de esfuerzo. El corredor más allá era estrecho y oscuro, con paredes de piedra y un olor a humedad intenso. Avancé con cuidado, sintiendo el eco de mis pasos y un leve susurro que parecía venir de muy lejos. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero el miedo me hizo volver rápido. Cuando salí del corredor, el aire parecía más denso, y una sensación extraña me invadió. Sentí que algo me estaba observando, que el susurro me seguía a cada paso. Desde entonces, he tenido pesadillas en las que me persiguen voces sin rostro, llamándome por mi nombre. El diario sigue conmigo, y cada vez que lo abro, encuentro nuevas anotaciones que no recuerdo haber escrito. Una de esas anotaciones decía: «Ya estás dentro del laberinto, no hay escape». Me costaba creer que algo así pudiera ser real, pero los sonidos, las sombras y ese hombre sin rostro parecían querer demostrarme lo contrario. No sé qué hacer con el diario, ni cómo librarme de esa sensación que me acompaña desde entonces. A veces, mientras atiendo el puesto, siento que alguien me susurra desde la oscuridad. He pensado en contar esto a mis compañeros, pero nadie me cree cuando hablo de cosas extrañas. Muchos piensan que son historias viejas para asustar a los nuevos. Pero yo sé que hay algo en ese puesto abandonado, algo que no quiere que la gente se acerque. A veces, cuando pasa el día y el mercado se vacía, escucho pasos que no son míos y susurros que me llaman. Siento que el misterio todavía no termina. El miedo me ha hecho cambiar mis horarios y evitar esa zona del mercado.
A veces me pregunto si todo esto es real o si mi mente está jugando con mis nervios, pero cada vez que miro el diario, siento que algo me habla directamente. Sé que esa barraca y sus secretos están ligados a algo que no puedo comprender completamente. Solo sé que, desde ese día, nada ha sido igual. Si alguien encuentra este relato, le pido que tenga cuidado y no ignore los susurros. No sé qué hay detrás de ese puesto, pero sé que no es algo bueno. Yo solo quería vender mis artesanías y vivir tranquilo, pero ahora sé que hay cosas que no se deben descubrir. Y que, a veces, los susurros no son solo ecos del viento, sino advertencias que vienen del pasado. Aquella noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros que me llamaban por mi nombre desde algún rincón oscuro. El peso del diario sobre la mesa parecía aumentar, como si absorbiera toda la tensión de mi cuerpo. Sentí miedo, confusión y una extraña necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Me levanté varias veces para revisar el diario, pero cada página que abría parecía contener más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, fui al mercado con la esperanza de que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, al llegar, sentí una presencia extraña en el pasillo donde está la barraca abandonada. La gente parecía evitar esa zona, y los vendedores hablaban en voz baja. Vi una figura parada al final del corredor, un hombre con sombrero, sin rostro visible, que me observaba sin moverse. Parpadeé, y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Durante los días siguientes, el hombre de sombrero apareció varias veces, siempre a distancia, siempre en silencio. Nadie más parecía verlo o reaccionar a su presencia. Empecé a sentir que él estaba relacionado con el diario y con los susurros que escuchaba. Sentía que me vigilaba, como si esperara algo de mí. Esto me puso más nervioso y empecé a cuestionar mi salud mental, pero no podía negar lo que veía y sentía. Un día, mientras cerraba mi puesto, escuché mi nombre claramente pronunciado detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. El susurro parecía venir del corredor oscuro, justo donde estaba la barraca. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y decidí no esperar para ver qué pasaba. Guardé rápido mis cosas y salí del mercado con la sensación de estar siendo seguido. En casa, intenté alejarme del diario y de la barraca, pero no pude. El cuaderno parecía tener vida propia. Cada vez que lo abría, encontraba nuevas anotaciones que relataban cosas que me habían ocurrido ese mismo día, como si alguien estuviera escribiendo sobre mí en tiempo real. Esto me hizo sentir atrapado y cada vez más desesperado por encontrar una salida. Al final, decidí contarle a un amigo cercano lo que estaba pasando y le mostré el diario. Él leyó algunas páginas y, aunque al principio se mostró escéptico, su expresión cambió cuando llegó a las notas más recientes. Me aconsejó buscar ayuda y tomar precauciones, pero también me dijo que nadie podría entender realmente lo que estaba viviendo si no lo había experimentado. El miedo y la incertidumbre me hicieron evitar la barraca, pero un día no pude resistir más y fui a mirar. Al levantar la lona, el aire se volvió más frío y pude escuchar claramente los susurros. Me acerqué al rincón donde había encontrado la puerta oculta y contaba ahí con la linterna. Vi que estaba entreabierta. El susurro era más fuerte allí. Sin pensarlo, entré al corredor oscuro y sentí que algo me empujaba hacia adelante. No sé cuánto tiempo caminé en ese lugar, pero cuando salí estaba agotado y confundido. Desde entonces, los susurros se han vuelto más frecuentes y mi salud se deteriora. No sé si podré seguir así por mucho tiempo, pero siento que necesito contar esta historia antes de que sea demasiado tarde. Quiero advertir a quien lea esto que hay secretos en ese mercado que es mejor dejar intactos. Ahora, cada vez que escucho mi nombre susurrado entre la multitud, sé que no es solo mi imaginación. Siento que estoy atrapado en un ciclo del que no puedo salir, y que el hombre del sombrero sigue vigilando mis pasos. No sé qué será lo siguiente, pero tengo la certeza de que esto no termina aquí. Y mientras tanto, sigo vendiendo mis artesanías, con el diario cerca,
esperando que algún día alguien pueda entender lo que realmente sucede en esa barraca abandonada. Aquella noche tuve muchas dificultades para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a soñar con el pasillo del mercado vacío, iluminado por una luz tenue, y al final, la figura del hombre con sombrero, quieto e inmóvil. Al despertar en la madrugada, fui a beber agua y, al pasar por la sala, vi el diario sobre la mesa. Me quedé paralizado. Estaba seguro de que lo había dejado con Juan, y no sabía cómo ni cuándo había regresado a mi casa. El cordón estaba flojo, como si alguien lo hubiera abierto recientemente. Me quedé mirándolo durante varios minutos, tratando de encontrar una explicación. Pensé que alguien podría haber jugado conmigo, pero ¿quién tendría acceso a mi casa? ¿Y cómo dejó el diario sin que yo me diera cuenta? No tuve el valor de abrirlo. Lo empujé hacia un lado de la mesa y volví a la habitación. Pero el sueño no vino. Escuché un sonido que parecía un lápiz escribiendo en papel desde la sala. Cuando reuní valor para volver, el cuaderno estaba cerrado, pero el cordón estaba atado de forma diferente. Al día siguiente, fui al trabajo con la cabeza llena de pensamientos. El mercado estaba normal, pero sentía que algo me seguía. Varias veces vi personas mirándome, pero cuando las enfrentaba, desviaban la mirada. Cerca del cierre, al pasar por el pasillo de la barraca abandonada, noté que la lona estaba un poco levantada, y desde dentro venía un suave sonido de páginas siendo pasadas. Me acerqué, pero antes de tocar la lona, escuché mi nombre claramente, esta vez no en susurro, sino en voz casi normal. Di un paso atrás asustado. Un señor que pasaba me preguntó si estaba bien, y solo respondí que sí, y me alejé. Pasé el resto del día tratando de evitar ese pasillo, pero era como si algo me atrajera de regreso. Cuando el mercado cerró, decidí enfrentar el miedo. Esperé a que todos se fueran y fui hasta la barraca de doña Inés. Levanté la lona y entré. En un rincón, sobre un banco, estaba el diario. No era el mío, parecía nuevo, como si hubiera sido escrito ayer. Lo hojeé rápidamente y vi que las últimas páginas tenían mi letra. No recordaba haber escrito nada de eso. Eran descripciones de los últimos 3 días, el regreso del diario, la desaparición de Juan y hasta mis sueños con el hombre del sombrero. Cada detalle estaba ahí, tal como había ocurrido. Cerré el diario rápidamente y salí casi corriendo. La calle estaba oscura y el viento levantaba polvo en el suelo. Al llegar a casa, dejé el cuaderno en la puerta y entré. No quería tener más nada que ver con eso. Pero al día siguiente, al despertar, el diario estaba sobre mi mesa otra vez. Decidí quemar el diario. Tomé una caja de fósforos y salí al patio. Puse el cuaderno en el suelo. Encendí un fósforo y lo lancé sobre él. La tapa comenzó a chillar, pero en vez de arder, soltó un olor fuerte, casi a carne quemada. El fuego se apagó solo, como si el material no se prendiera. Sentí náuseas y pateé el diario lejos. Cayó abierto y en la página apareció una frase que antes no estaba. Ya estás en el pasillo. Esa noche, el ruido de pasos en mi casa fue constante. Venían del pasillo que conecta la sala con los cuartos. Me levanté a ver, pero la luz no encendía. Me quedé parado en la oscuridad escuchando los pasos acercarse lentamente. Cuando parecían estar a pocos metros, se detuvieron. Regresé a la habitación y cerré la puerta con llave. Dormí poco, con la sensación de que alguien podría entrar en cualquier momento. A la mañana siguiente encontré el cuaderno en el suelo de mi habitación, apoyado contra la cama. Ahora había un dibujo, el mercado visto desde arriba, con una X marcada justo donde estaba la barraca de doña Inés. Abajo, una nota, último lugar. Decidí contarle a alguien, aunque pensaran que estaba inventando. Llamé a la policía y expliqué la situación por encima. El oficial me dijo que dejara el diario con ellos para analizar. Fui a la comisaría, pero cuando abrí mi mochila para entregar el cuaderno, no estaba. Registré todo, pero no apareció.
El oficial me miró como si pensara que bromeaba. Volví a casa molesto y el diario estaba de nuevo sobre mi mesa. Decidí no intentar deshacerme de él otra vez. Si quería quedarse conmigo, que así fuera. Pero ese día noté que cada vez que lo abría, había una nueva anotación, y siempre hablaba de cosas que aún no habían ocurrido. Una de esas anotaciones decía: «Hoy él hablará contigo». Pasé el día en alerta, esperando algo. Casi lo olvido cuando, cerca del cierre del mercado, el pasillo quedó en silencio de repente. Miré hacia el final y allí estaba el hombre con sombrero. Caminaba hacia mí. Cada paso resonaba aunque había gente cerca. Cuando se detuvo frente a mí, dijo mi nombre. No fue un susurro ni una voz normal, sino como si la palabra tuviera un peso que me paralizaba.